Sean bienvenidas todas ustedes este día, independientemente de la hora a la que nos estés viendo. Gracias por estar aquí, gracias por disponer de tu tiempo y sobre todo poner tu corazón en la disposición de seguir aprendiendo junto a nosotras la palabra del Señor. Sé bienvenida, sácale el mayor provecho a estos videos. Bienvenida, Sari, gracias nuevamente por estar acá con nosotras. Te dejo el tiempo para saludar. Gracias, buenos días o buenas noches a todas. Que Dios las bendiga y nuevamente gracias por estar acompañándonos y deseamos de verdad que tengan un bonito lunes y que Dios esté obrando de maneras increíbles en la vida de cada una de ustedes y de su familia también. Así es. Así es. Y pues el día de hoy vamos a seguir con nuestras grabaciones del libro de Tito, estudiando el libro de Tito. Seguimos en el capítulo 2, versos del 3 al 5. Ya estamos en el verso 4. Y la semana pasada estuvimos hablando acerca de cómo se relaciona la primera frase de este verso 4. Sari, ¿nos puedes hacer favor de leernos versículos 3 al 5 de Tito capítulo 2? Sí, leamos. Dice Tito 2, 3 al 5. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Gracias, Sari. Ya estamos en el verso 4, hemos hablado acerca del carácter que debe desarrollar la mujer cristiana. Toda mujer cristiana debe desarrollar el carácter que se menciona en el versículo 3. Y la semana pasada empezamos a hablar acerca del versículo 4 en la primera frase, que es que enseñen a las mujeres jóvenes. Y estuvimos hablando un poco acerca de mentoría, qué implica ser una mentora, y la verdad es que fue de bastante bendición el también recordarnos el estar disponibles y ser obedientes a la voz de Dios, ¿verdad? Que fue parte de lo que platicamos la semana pasada. Pero como lo prometido es deuda, hablábamos de que Sari nos va a compartir su experiencia personal en la que ella ha tenido la oportunidad de tener una mentora en su vida, y pues también si ella ha mentorado a alguien, también nos va a compartir cómo ha sido su experiencia como mentora de otra persona, ¿verdad? Entonces, Sari, dentro de nuestra siguiente pregunta venía como, ¿has contado tú con una mentora? Y pues tú en el video anterior nos contabas de que sí, ¿verdad? De que sí has tenido una mentora en tu vida, y pues quisiéramos que compartieras tu experiencia con nosotros. ¿Cómo ha sido ese proceso? ¿Cómo inició esta mentora? ¿Cómo inició la relación contigo? ¿Qué pasos tomó para acercarse a ti? ¿O fuiste tú quien se acercó a ella y ella estuvo en la disposición de recibirte? ¿Cómo fue ese proceso, Sari? Bueno, en primer lugar, yo le agradezco a Dios porque me ha dado la oportunidad de conocer a una hermana en la iglesia, en la cual yo he podido ver principalmente con su ejemplo el estilo de vida o la manera de vida que una cristiana debe llevar, y yo creo que eso es lo primordial, como hablábamos en videos anteriores, ¿verdad? De que sí o sí vamos a enseñar, sea bueno o malo, y mucho mejor que sea bueno, ¿verdad? Entonces yo creo que lo que me hizo a mí poder confiar en ella para que fuera mi mentora, y no se dio como tal de que ella vino y me preguntó, mira, yo quiero ser tu mentora, voy a ser tu mentora, sino que simplemente se fue creando una relación como de madre a hija, por decirlo así, en el cual ella siempre estuvo o estaba pendiente de mí como persona, y también de nuestra relación con mi esposo,
Ella constantemente ora, ella constantemente pregunta si hay algo en lo cual yo pueda, en lo cual ella pueda ayudarme. Y yo creo que, bueno, yo la conocí en la iglesia primordialmente, con decirles que al principio no la saludaba y todo, pero no había esa relación tan cercana. Se fue desarrollando poco a poco, en primer lugar, porque como les decía, yo vi ese ejemplo en ella, pero también ella fue mi maestra en un instituto bíblico al cual yo fui. Y cuando yo la tuve a ella de maestra, yo pude ver el amor que ella tenía para cada uno de nosotros, y fue desarrollando esa confianza, ¿no? En la cual yo pude venir a ella después con, por ejemplo, algún problema, alguna circunstancia, una situación, y ella muy sabiamente me sabía aconsejar. Entonces yo creo que eso es parte importante de una relación de mentoría, es que cuando alguien se acerca a ti para poder enseñarles o aconsejar, que no lo rechacemos, que no tratemos de solucionar las cosas a la ligera o porque yo sé esto, yo lo voy a decir de esta manera, no, sino que ella siempre iba a la palabra de Dios, ella siempre oraba primero, ella siempre buscaba escucharme primero y saber mi opinión al respecto. En ningún momento ella se adelantaba a juzgar o a aconsejar sin antes saber qué era lo que yo pensaba al respecto. Entonces yo creo que eso me fue dando a mí la oportunidad de ir desahogándome, por decirlo así, en ella. Yo sabía que ella era una persona que me iba a escuchar y me iba quizás a saber entender, y su consejo iba y me encanta porque ella siempre me dice, mire Sari, me dice, por ejemplo, yo llego a ella con un problema, una situación, ella me dice, mire Sari, siempre su respuesta es, mire Sari, lo que usted piensa es esto y esto y esto. No me dice está mal, no me dice no debería pensar así. Ella siempre viene y me dice, lo que usted piensa es esto y esto y esto, pero yo le aconsejo que pruebe a hacer esto y esto. Entonces esa como confirmación que me da a mí de, bueno, puedo hacer algo diferente a lo que yo estoy haciendo, ¿verdad? Y no va a estar mal. Y si me equivoco, pues puedo volver a venir a ella y ella quizá me va a dar otra manera en la cual, o me va a aconsejar de una manera diferente, y yo puedo desahogarme con ella, yo puedo ser clara, honesta, abierta, y en ningún momento yo he escuchado que ella le ha contado lo que yo he dicho, lo que yo he hecho, lo que ella sabe de mí, pues a otra persona. Entonces yo creo que eso a mí me ha dado la confianza suficiente para poder venir a ella y poder, y aparte que es un amor de gente. Ella me trata como que si yo fuera su hija, y su esposo también. Su esposo me dice hijita, de hecho siempre bromeo con mi papá porque se conocen ellos, y mi papá siempre me dice, yo no sabía que tenés otro papá. ¿Por qué? Le digo, porque siempre que hablo con tal hermano me dice, ¿cómo está mi hijita? Entonces, en forma de broma, ¿no? Pero así es el amor de ellos para nosotros. Entonces yo creo que lo primordial es eso, el amor que se está mostrando, no solamente el interés de ayudar, sino que el amor genuino es bien importante cuando nosotros queremos mentorar a alguien, o si nosotros vamos a sentir a alguien como mentor, va a ser eso lo primordial. Lo primero que vamos a ver, el amor genuino que ellos nos puedan tener a nosotros, porque no vamos a poder abrirnos con tanta confianza si sabemos o sentimos que esa persona no nos quiere, o que le caemos mal, o que sí. No, o esa persona simplemente se cierra, ¿no? a quizá escucharnos, o a como quien yo nunca he sentido el rechazo de ellos cuando nosotros venimos a ellos, en el sentido de que nunca nos han dicho ahorita no puedo, o ahorita no tengo tiempo, como hablábamos también en el video anterior de la accesibilidad
para la otra persona, ¿no? De estar siempre accesible, porque no sabemos cuándo van a necesitar. Entonces no significa que vamos a dejar nuestro trabajo, nuestra escuela, todo para poder atender a la otra persona, pero cuando esa persona necesite algo, tener la accesibilidad de decir, ok, tengo 10 minutos, no tengo más tiempo, pero esos 10 minutos los voy a dedicar para escucharte y para atenderte y quizá aconsejarte, ¿no? Yo creo que eso nos ha hecho sentir a nosotros, con mi esposo y a mí, muy importantes, porque ellos nunca nos han dicho que no. Ellos, cuando nosotros venimos a ellos siempre nos dicen, claro hija o claro hijo, yo puedo ayudarte o yo puedo escucharte. A veces no es necesario ni siquiera que nos digan un consejo, simplemente con escucharnos nosotros nos sentimos ya muy bien. Y cuanto más cuando ellos sacan su Biblia, porque tienen mucho conocimiento de la palabra, gracias a Dios, y nos dicen, tal versículo dice esto, lo que Dios quiere en tu vida, quizá no es esto, quizá es esto. ¿Por qué no intentas eso, no? Y como les digo, nunca nos han dicho, estás haciendo las cosas mal. Como cualquiera otra persona diría, ¿no? Es que lo que estás haciendo está mal. No, ellos no nos han juzgado en ningún momento. Siempre nos dicen, quizá no te está funcionando de esta manera, ¿por qué no lo intentas de esta manera? Y eso nos da a nosotros, no nos provoca ese sentimiento de culpa quizá, sino que nos hace reflexionar realmente en lo que nosotros estamos haciendo. Y entonces yo creo que para mí esa experiencia me ha ayudado a crecer mucho y me ha ayudado a querer ser como ellos, espiritualmente hablando, porque como les digo, son unas grandes personas cristianas que constantemente están estudiando la palabra de Dios, constantemente están orando, constantemente, que podemos ver el Espíritu Santo en ellos, podemos ver reflejado a Jesucristo en ellos, no solamente en su amor, sino también en ella, por ejemplo, la forma en que se viste, la forma en que habla, la forma en que ella hasta abraza. Podemos sentir el amor de Cristo por medio de ellos. Entonces yo creo que si un día yo voy a ser mentora de alguien, yo quiero ser como ella, ¿no? Yo quiero ser como ella, porque a mí eso me ha ayudado a crecer mucho espiritualmente, y también como mujer yo he podido ver grandes cosas en su vida que yo quiero en determinado momento tener, cuando quizá tenga su edad, o cuando en el proceso yo ir aprendiendo de ella. Entonces de eso se trata ser mentora, de que a los que nosotros estamos mentorando quieran ser como nosotros, no porque yo soy Sari o porque tú eres Darinka, sino que porque Jesucristo se refleja en nuestras acciones y en nuestras palabras y en nuestra manera de vestir. Y yo creo que eso es bien importante, porque si estamos queriendo que las otras personas sean como nosotros, porque yo soy Sari y me siento importante, estamos haciendo las cosas incorrectamente. Es Jesucristo el que debemos reflejar, el amor de Cristo en todo momento. Y hemos hablado que no somos perfectas, ¿no? Y puedo decirles que esta hermana que se llama Hilda Pineda no es perfecta tampoco. Estoy segura que tiene equivocaciones en su vida, que tiene pecados que quizá haya cometido, pero ella no vive en eso. Ella vive en que Jesucristo murió en la cruz por ella, y ahora ella está dispuesta a servir siempre al prójimo. Entonces yo creo que eso es bien importante, que nosotros no vivamos en nuestro pecado ya más, sino que muramos al pecado completamente. No somos perfectas y probablemente vamos a cometer pecados, pero no vivimos de eso, ¿no? Vivimos del amor de Jesucristo en la cruz, y eso lo he visto yo reflejado en la vida de ella, y yo creo que por eso es que ella es tan importante para mí. Yo la siento mi mentora, no solamente de la palabra, sino también de vida. Me ha enseñado mucho, y como les decía, cuando yo crezca, yo quiero ser como ella. Cuando sea grande. Sí. Y mi esposo puede decir lo mismo, no solamente de ella, sino también de su esposo, ¿no? Entonces son una pareja, un gran ejemplo.
en los cuales nosotros podemos confiar y en los cuales nosotros en tiempos de necesidad nosotros podemos venir, y sabemos que ellos nos van a abrazar a nosotros en amor y nos van a aconsejar buscando lo mejor para nosotros, que es lo importante, ¿no? Y si nosotros tenemos la oportunidad de ser mentoras para alguien, debemos buscar eso, buscar aconsejar para mejorar la persona a la que estamos mentorando, no porque queremos jactarnos o porque nos orgullecemos de lo que yo he vivido en experiencias propias, sino que por medio de la palabra, hablar el amor de Cristo, mostrar el amor de Cristo para crecimiento espiritual de la otra persona, también de nosotros, porque Dios nos bendice en gran manera cuando lo hacemos, pero principalmente buscando el bienestar de la otra persona. Entonces yo creo que eso es bien importante. Así es. Gracias, Sarita. Vamos a orar y vamos a continuar con el proceso. Yo quería que empezaras con esta parte introductoria para este video, porque es parte de la experiencia que tú has tenido con alguien, y qué bonito tener una modelo a seguir, o sea, alguien a quien te quieras parecer porque estás viendo a Cristo en esa persona. Qué bonito tener esa experiencia. Pero para seguir continuando, porque sí quisiera como hacerte más preguntas, vamos a orar y ya entonces continuamos. Voy a orar yo. Señor, gracias te damos por este día que nos has permitido, Señor, tener. Gracias porque nos permites compartir tu palabra a través de estos medios, Señor. Gracias porque nos permites también aprender de otras personas, Señor, y nos exhorta, Señor, a que podamos desarrollar una mente sana, un carácter sano, una vida, Señor, que sea agradable delante de tus ojos, porque ese es tu deseo para nosotros, que en nuestra vida, Señor, la imagen de tu Hijo Jesucristo se perfeccione, que cada vez en nosotros puedan ver más a Jesús, Señor, y gracias por esas personas, Señor, que nos rodean y que ya están reflejando a tu Hijo Jesucristo, Señor. Ayúdanos a que nosotras también podamos crecer en esa luz, Señor, crecer en el conocimiento de tu Hijo Jesucristo, crecer, Señor, en reflejarte más a ti, Señor, en nuestra vida diaria, para que otros, Señor, puedan verte en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, en esta enseñanza, en este tiempo que vamos a estar compartiendo, Señor, a que podamos sacarle el mayor provecho, que podamos aprender, que también podamos ir desarrollando, Señor, aquellas características que tú quieres que desarrollemos, Señor, para gloria y honra de tu nombre. Gracias por este tiempo. Bendice a Sari, Señor, y todo lo que ella va a compartir esta mañana con nosotros, y también bendíceme a mí, Señor, para que todo lo que hable sea conforme a tu palabra. Gracias por todo, en el nombre de Jesús, amén. Bueno, y entonces yo quiero preguntarte, a mí me encanta que tú digas, cuando yo sea grande, no, cuando crezca quiero ser como ella, ¿va? Quiero ser como esta hermana que ha sido un ejemplo para ti primero en su vida. Tú decías, incluso en la forma en que se viste, en la forma en que saluda, en la forma en que abraza, en la forma en cómo está dispuesta a escucharme antes que opinar o que lanzar algún dardo acusador, ¿verdad? Y me encanta el hecho que decías que siempre ha validado, no en estas palabras, pero siempre ha validado lo que tú dices. O sea, me remarca eso de que tú estás pensando de esta manera, ¿verdad? Y no te estoy diciendo que eso esté mal, es válido, o sea, es válido lo que me estás diciendo, es válida la forma en cómo estás pensando, pero yo te puedo aconsejar a que podrías hacer esto otro, ¿verdad? Podrías usar de esto otro, o la Biblia dice esto, ¿verdad? Y qué importante, Sari, que cuando estamos con otras personas, estamos cultivando una relación con otras personas, siempre validemos lo que la otra persona está diciéndonos,
o está compartiéndonos, no quiere decir esto que entonces nunca vamos a corregir si la otra persona está abiertamente en contra de lo que Dios dice, ¿verdad? No quiere decir eso, sino que importante es que no acusemos a los otros, porque nosotros si empezamos a acusar, empezamos a tomar como una posición de, yo lo veo así, como una posición satánica, porque Satanás es el acusador por experiencia, o sea, por excelencia. Él viene y señala y acusa y dice, eso es lo que Satanás hace, pero nosotros deberíamos de estar reflejando a Cristo, incluso en ese aspecto. Y yo tengo una experiencia con respecto a esto, porque me ha pasado a veces, sobre todo con mi madre, que a veces estamos platicando y yo digo, no, pero es que eso no es así, o sea, yo rápido reacciono y después, ¿no? El Espíritu Santo me ha hecho así como pedazos y dice, ¿qué te está pasando? no tenés que actuar de esa manera, o sea, aunque lo que estás diciendo es correcto, no es la manera de decirlo, de enseñarlo, de compartirlo, porque lo que estás haciendo es destruyendo a la otra persona. Entonces, qué importante es eso, y a mí me gustaría que, bueno, si se puede, que nos compartieras como un ejemplo de alguna cosa que quizás tú compartiste con ella y que tú después te diste cuenta de que en realidad la forma en como tú lo estabas haciendo quizás era una forma pecaminosa o una forma en contra de lo que Dios estaba diciendo, de lo que Dios enseña en su palabra, pero que la forma en como ella te enseñó, ¿verdad? No sin dejar de validar tus sentimientos. No sé si nos pudieras, y si yo me di a entender también, porque a veces me cuesta un poquito como ordenar mis pensamientos, si me di a entender. Bueno, no sé si puedo pensar en un ejemplo ahorita, pero sí ha pasado en ciertas circunstancias en las cuales, por ejemplo, hablando de mi esposo y de la relación que llevamos con mi esposo, ¿no? Te puedo decir que en determinado momento vino y me preguntó algo acerca de nuestra relación y yo dije, no, pero no sé, digamos, yo le dije, no estoy de acuerdo con ciertas circunstancias y qué puedo hacer en ese sentido. Entonces ella, en su mucha paciencia, me dijo, no, pero usted tiene que ser prudente, usted tiene que ser paciente, porque se están conociendo todavía, son jóvenes, se van a seguir conociendo poco a poco. Le cuento, me dice que a mis tantos años de matrimonio con mi esposo, aún hay cosas que yo no conozco de él. Entonces, pero si a usted no le está mencionando, por ejemplo, preguntarme qué es lo que a él le gusta, sea paciente, me dice, porque él le va a enseñar de una u otra manera las cosas que a él le gustan y que no le gustan, y no necesariamente le va a decir esto me gusta o no me gusta, usted se va a dar cuenta, me dice ella, con los gestos que hace cuando cocina, por ejemplo, ¿verdad? Con los gestos que hace, si se lo termina todo, son esas cositas, me dice, que le van a decir a usted qué es lo que a él le gusta y qué es lo que a él no le gusta, como por un ejemplo, ¿no? Pero lo que a mí me llamó la atención es que ella no me dijo, lo que usted está haciendo está mal, porque tiene que hacerle solo las cosas que a él le gusta, sino que intente cosas, me dice. Cuando yo conocí a mi esposo, yo no sabía cocinar y fui aprendiendo conforme a lo que a él le gustaba, por ejemplo, ¿no? Porque uno quiere atenderlos porque uno los ama. Entonces, de eso se trata, ¿no?
Yo decía, por ejemplo, no, es que él anda todo el tiempo ocupado, anda corriendo para arriba y para abajo, entonces ella me dice, pero sea paciente. Pero es que si tú supieras cómo ella habla, eso a mí me llena el corazón, porque ella sí, sea paciente, solo sea paciente, intente ser un poco paciente con él y hablen las cosas, no deje que eso se acumule, sino que hablen las cosas con él. Pero en determinado momento él probablemente no le va a decir esto no me gustó por no hacerla sentir mal, ¿no? Pero sea paciente y poco a poco usted va a ir aprendiendo. Entonces yo cuando venía después a mi casa yo hacía algo que quizá no había quedado tan bien, porque también sabía cocinar, pero no es que sabía todos los gustos de él, porque yo no comía con él todos los días, ¿no? Entonces yo poco a poco fui aprendiendo, y cada vez que hay algo que yo cocino y a él no le gusta, y en vez de enojarme pues, por decir por qué no se lo comió, ¿no? Me recuerdo de esas palabras que ella me decía: sea paciente, la próxima vez prepáreselo diferente. Quizá no es que no le guste, por ejemplo, ese vegetal, sino que simplemente no le gusta preparados de esa manera. Entonces ahí es donde vamos nosotros aprendiendo, ¿no? Y a mí eso me marcó bastante, las palabras de ella de sea paciente con él. No me dijo, usted está mal, tiene que hacerle lo que a él le gusta, sino que me confirmó a mí, como quien dice, usted solo lo está intentando, pero al mismo tiempo tiene que ser un poco flexible, ¿no? De que si a él no le gusta todo, usted cámbiale póngale un poquito más de sal, quítele un poco de sal, agréguele tal cosa, pero no lo deje como que esta es la receta que yo sé y así lo voy a hacer toda la vida, porque de hecho la vida de eso se trata, ¿no? De irse ajustando a los cambios que pasan cada día en nuestra vida. Entonces cada vez que pasa algo ahora, no solamente hablando de la comida, sino en circunstancias que son de que hay que ser flexibles, a mi mente viene eso de ser paciente, aprenda a acomodarse a las circunstancias, y eso lo aprendí de ella, pues, porque al principio a mí me costó tanto porque como te digo, yo no sabía exactamente los gustos de mi esposo, lo sabía como novio, no como mi esposo, ¿no? Entonces acoplarme a él al principio fue bien no difícil, pero sí no estaba acostumbrada a eso. Entonces yo creo que eso es importante, aprender y los consejos que nos dan. Por ejemplo, ella me ha dado ciertos consejos que yo puedo aplicar a diferentes áreas de mi vida, como ¿no? Como te decía, ahora no lo aplico solamente para la comida, sino que lo aplico para circunstancias en las cuales yo debo adaptarme, por ejemplo, en cuestión de horarios, en cuestión de necesidades de trabajo, en cuestión de necesidades incluso aquí a la casa, ¿no? Y hay circunstancias en las que yo tengo que ser un poco más paciente, ser un poco más flexible. Y la misma manera él, ¿no? Él tiene que también adaptarse a ciertas circunstancias, ser flexible en ciertas circunstancias, entonces, y ser paciente, que él, esa es su experiencia de vida, es ser paciente, y la aplica creo que todos los días conmigo, ¿no? Entonces, yo también tengo que aprender a hacerlo, y eso es algo que yo aprendí de ella. No sé qué otro ejemplo más podría darte, pero yo creo que eso es algo que a mí me marcó realmente, porque ella no vino y me dijo, no, es que usted está haciendo las cosas mal. Ella me vino y me dijo, sí, usted está intentando esto, pero ¿por qué no prueba ser un poco más paciente? ¿Por qué no prueba cambiarle el sabor a las comidas? Por ejemplo, hablando de este ejemplo, ¿no? Y yo creo que de esto se trata la vida, hay que aprender a no ajustarnos a lo que el mundo nos da como tal, sino que acomodarnos en nuestras relaciones con otras personas, porque no siempre va a ser color rojo o color azul. A veces vamos a tener verde como hoy. Sí. Entonces hay que aprender a ser un poco flexibles, ¿no? Y eso, como te digo, yo lo aprendí de ella, porque yo era bien drástica antes, de que si no es así, no.
pero eso lo aprendí de ella. Y ella es así, pues yo lo puedo ver en ella, en su vida como tal. Ella, si alguien le dice que no a algo que ella tenía planificado, ella no se enoja, ella dice, bueno, pues vamos a hacer otro día entonces. O bueno, no hay problema. Si ya, por ejemplo, a veces nos ha invitado y de repente se cancela, dice, bueno, llévense la comida entonces porque ya la había preparado, pero no hay problema. Pero entonces digo yo, qué corazón el de ella, ¿no? De poder entender esas circunstancias, porque a veces nosotros no somos así. Y poder ver que ella no solo me está aconsejando, pero también lo está aplicando en su vida, creo que eso es quizá lo que más me ha enseñado a mí, que lo que ella me dice, todo eso lo aplica ella en su vida. Entonces no solamente es de palabra, ¿no? Sino que enseña con el ejemplo primordialmente, y eso es lo que a mí me ha hecho aprender de ella, porque yo soy una persona más de vista que de palabras. Entonces yo creo que eso es lo que a mí me ha marcado realmente, porque no tanto lo que ella me dijo, sino que lo que ella es. Pues gracias Ari, sí, yo creo que es un grandioso ejemplo. A mí me encanta porque estaba pensando cuando decías, bueno, si él no se come todo, pues piensa en una forma diferente de hacerlo, ¿va? Y lo difícil que es no tomárselo personal, no tomarse personal las cosas, ¿va? Es así como, ay, no le gusta nada de lo que yo quiero, porque se da en casos, ¿va? En los que, ay, entonces nada de lo que yo hago te gusta, y no es así. Ajá. Y eso, perdón que te interrumpa, es algo que ella me dijo, el hecho de que no se toma algo que usted preparó no significa que no la quiera. Porque yo lo primero que era que no le gusta lo que yo hago, ya no me quiere. Sí. Y pasa, no quiere hacer las cosas como yo las quiero, entonces no me quiere y no está haciendo un esfuerzo por mí, pero a veces no es eso, ¿me entiendes? Entonces tenemos que ser un poco flexibles en ese sentido, y quizá lo vamos a ver un poco más adelante por el pasaje que viene, ¿no? Pero yo creo que eso a mí me marcó bastante la vida. Sí, a mí me encanta que salga esto, y porque al final de cuentas precisamente a eso va encaminado nuestro verso, a esas relaciones. O sea, el enseñar a las mujeres jóvenes no significa solo sentarte y, híjole, vamos a estudiar un pasaje y ahí nos vamos a quedar, no, sino que se trata de cómo vas a aplicar la Biblia a tu vida diaria y en tus relaciones, y relaciones tan importantes como la relación marido-mujer, esposa-esposa, las relaciones entre como padres e hijos, y eso es tan importante. Por eso yo creo que me encanta que dentro de este video que no hemos llegado todavía a, bueno, que le enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y amar a sus hijos, pero sale a colación inevitablemente porque de eso se trata. Entonces, y sí me encanta que salgan estas cuestiones, porque yo creo que muchas de las que nos escuchan o no están casadas aún, o ya se casaron pero se recién casaron, entonces están también en ese proceso de adaptación, y qué bueno que puedan aprender estas cosas desde un principio, porque se van a evitar muchísimos problemas, o sea, a lo largo de la vida matrimonial, porque el aprender, por ejemplo, a eso, a no tomarse las cosas personales, a ser flexibles, a, como tú decías, si algo no le gusta a mi esposo, o si él no hace las cosas como yo quiero que las haga, eso no significa que él a mí no me ame. Al contrario, o sea, él tiene su propia forma de ver las cosas, de hacer las cosas, y yo tengo las mías, pero yo puedo ser flexible en el que puedo cambiar, o sea, y por amor a esa persona yo puedo cambiar, yo puedo ceder, y no sentirme atacada.
con cada cosa que él hace o dice o no hace, o no sentirnos atacadas. Y tomar en cuenta también de que ellos lo están intentando, ¿no? El hecho de que yo estoy haciendo las cosas como yo quiero y quiero que él haga las cosas como yo quiero. También él tiene, como tú decías, Darinka, ellos tienen su manera de hacer las cosas y quizá ellos no nos están obligando a nosotros a hacer las cosas a la manera que ellos quieren, sino que ellos están tratando de adaptarse a lo que nosotros queremos, ¿verdad? Entonces cuando hablamos de la pareja como tal, y de hecho la mentora de los que yo les hablo ha venido a ser de mucho más bendición a mi vida ahora de casada, porque obviamente ella tiene su esposo también y juntos nos han adoptado como su trabajo de mentoría, ¿no? Yo creo que ha sido de gran bendición para nosotros como pareja, no solamente individual, sino también como pareja, por eso mismo, porque vemos ese ejemplo en ellos, pero al mismo tiempo porque sabemos que nosotros quizá no teníamos ese conflicto antes de casarnos, y quizá ustedes que no están casadas no tienen ese conflicto porque no hay quien les esté diciendo lo contrario, ¿no? Pero cuando venimos a una relación de matrimonio, recordemos que la Biblia dice que es un complemento, que nosotros venimos a ser ese complemento para nuestra pareja. Entonces, si fuéramos iguales, sería un caos completo. Debemos complementarnos, debemos aprender a adaptarnos como ser, que ese enlace entre y se perfeccione juntos, ¿no? Porque si los dos fuéramos así, entonces habría un choque constantemente. No podemos ser iguales, siempre tiene que haber una diferencia, tiene que haber, para que pueda ser ese complemento. Lo que yo no tengo, él lo va a tener, y lo que él no tiene, yo lo voy a tener. Entonces es un trabajo mutuo que obviamente cuando estamos solteras no padecemos, porque no hay quien nos esté diciendo lo contrario, no hay quien nos esté enseñando cosas diferentes, no hay quien nos obligue a adaptarnos a ciertas circunstancias que quizás en un matrimonio se debe hacer. Entonces por eso es que es bien importante que aprendamos a conocernos también de solteras, para que cuando se entra en una relación sea un poco más fácil poder decir, bueno, yo era de esta manera, pero puedo adaptarme ahora a las nuevas circunstancias, ¿no? Y no es nada malo estar soltero, y es un proceso, de hecho, de conocimiento. Cuando nosotros realmente llegamos a una madurez y entramos a un matrimonio con madurez, las cosas van a ser mucho mejores. Y como decía Darinka, a mí me hubiera gustado aprender muchas cosas antes de casarme, porque no era perfecta cuando yo me casé, ni lo soy aún, ¿no? Pero sí hay muchas cosas que yo digo, quizás si yo lo hubiera aprendido antes, se me hubiera hecho más fácil. No es que me arrepiento de haberme casado a la edad que me casé, pero yo siento que ustedes que tienen la oportunidad de aprenderlo, y si tienen a una persona a la cual ustedes puedan seguir como ejemplo y puedan pedir consejo, háganlo. No tiene nada de malo hacerlo. Al contrario, es muy beneficioso, porque cuando, como les decía, cuando lleguen al matrimonio, cuando lleguen al noviazgo, si no tienen novio todavía, van a poder ver las cosas muy diferentes a las que quizá las podrían ver si no han aprendido estas cosas. Entonces, la información tiene poder, y más cuando se trata de la palabra de Dios. Cuando nosotros aprendemos de la palabra de Dios, el crecimiento y la madurez que podemos llegar a tener es bien increíble. Y obviamente Dios obrando en la vida de cada uno de nosotros, y podemos llegar a ser una mejor persona para la persona que Dios está preparando para nosotros. Así es. Sí, yo creo que hay que sacarle el mayor provecho a todas las enseñanzas, y no solo pensando en una relación de matrimonio, sino en cualquier relación, porque
muchas veces, por ejemplo, lo que tú decías, ¿verdad? Yo hago las cosas de esta manera, y como no tenemos a alguien que nos contradiga, ¿verdad? Entonces, así se hacen las cosas, ¿no? O sea, crecemos con la idea de que entonces así se hacen las cosas, así tienen que hacerse las cosas. Y muchas veces llegamos a cualquier tipo de relación, por ejemplo, dentro de la iglesia, ¿verdad? Y queremos llegar a imponer nuestra forma de hacer las cosas. Y si no se hace como nosotros queremos, nos frustramos. Entonces, cuán importante es aplicarlo en todos los ámbitos de nuestra vida. Y el ser pacientes, el ser pacientes con otros, de que quizás nosotros estamos acostumbrados, por ejemplo, a hacer las cosas rápido, ¿va? Y hay un hermano o una hermana que las hace como más tranquilo, más lento. Tenemos que ser pacientes, o sea, no, entonces por eso le vamos a quitar la oportunidad a este hermano, a esta hermana, a que pueda apoyarnos o pueda servir también junto a nosotros, porque es que nos apuraba. Entonces, son cosas que yo considero que hay que aprovechar y hay que poner en práctica en todos los ámbitos de nuestra vida, y qué bueno contar con personas que sean ejemplo en eso, que nos estén modelando con sus vidas esa forma de aplicar la Biblia en su vida diaria, ¿verdad? Entonces, gracias, Sari, gracias por compartir con nosotros esta experiencia, y pues sí, vamos a seguir aprendiendo un poco más cuando pasemos en nuestro siguiente video con respecto a cómo amar a maridos e hijos, cómo enseñarles a las mujeres más jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, porque muchas veces esa frase puede crear un poco de duda en las personas, pero ¿cómo que me tienen que enseñar a amar, va? Si por ejemplo me caso, es porque amo a este joven, ¿verdad? A este muchacho. Entonces, ¿cómo así que me tienen que enseñar a amarlo, verdad? Pero es que lo que pasa es de que la vida te va presentando situaciones complejas en las que es difícil amar al otro y tenés que ser muy intencional para amarlo, y no solo y como les decía yo hace rato, ¿verdad? Los amamos como novios, pero ese no es todo el lado de ellos que nosotros conocemos. Ellos tienen otro lado que va a ser ahora su rol de esposo, ¿no? Entonces, que es muy, muy diferente al rol de novio. Entonces ahí es cuando nosotros, como decía Arinka, tenemos que aprender a amarlos nuevamente. Es como que el día que nos casamos lo estamos conociendo de una manera diferente, y tenemos, así como nos enamoramos de él de novios, porque él era detallista, porque él nos trataba bien, ahora va a seguir siendo detallista, probablemente va a seguir tratándonos bien, pero ahora hay ciertas áreas que nosotros no conocemos o en las cuales no estábamos envueltos, que nosotros debemos aprender a conocerlo y amarlo también, ¿no? Como decía Darinka, que definitivamente no podemos verlas en el noviazgo. Entonces, eso es un proceso bien interesante, bien que definitivamente Dios obra en la vida de cada uno de nosotros, porque hay determinados momentos, yo no les voy a decir que yo me peleo todos los días con mi esposo, porque no es así. Como les digo, él es bien paciente conmigo, pero sí hay determinados momentos en como dice Erika, uno quiere salir corriendo porque no es lo que yo quiero, ¿no? Entonces, pero no significa que sea malo, al contrario, eso nos ayuda a nosotros a crecer, a que nuestra relación se perfeccione, buscando siempre la perfección de Jesucristo. Y obviamente, si dejamos que Dios sea el centro de nuestras vidas, todo esto van a ser cosas mínimas que a la larga vamos a aprender a amar y vamos a aprender a manejar, porque Dios está ahí con nosotros. Pero es necesario que aprendamos, es un aprendizaje, toda la vida es un aprendizaje, y Darika lo estaba diciendo, ¿no? ¿Cómo es posible que nos van a enseñar a amar? Y sí, es un aprendizaje también saber amar a nuestros esposos. Entonces, vamos a seguirlo viendo en el próximo video, creo yo, y
sería bueno que puedan escucharlo porque realmente va a estar bien interesante. Así es. Y a mí me encanta, vamos a seguir con esto. Yo sé que es sumamente, esto es tan profundo. Yo siempre pienso en esto como algo tan profundo, porque en realidad las relaciones así son. Cualquier tipo de relación que tengas son profundas y siempre va a salir a relucir muchas cosas que quisiéramos poder meternos y escarbar y sacar todo lo que se pueda, pero a veces no es posible, ¿verdad? Y con el tiempo pues que tenemos, que también en los videos pues no es mucho, pero vamos a tratar de aprender lo más posible. Y algo que a mí me interesa recalcar en este video es con respecto a la relación de mentoría. La relación de mentoría es, podemos ver como un símil, digámoslo así, con Ruth y Noemí. Es una relación, como tú mencionabas, como de una madre con una hija. Y qué bonito, o sea, la verdad es de que ese debería ser nuestro deseo, nuestro enfoque, a poder llegar a tener y a desarrollar relaciones de esa manera, relaciones que nos exhorten a seguir a Cristo, que nos exhorten a vivir la Biblia, a ponerla en práctica en nuestras vidas, y como tú decías, a que realmente Cristo sea el centro, porque si Cristo es el centro, si su palabra, si lo que Él nos ha dicho es lo que nos domina, entonces vamos a poder vivir mejores vidas y vamos a poder hacer las cosas mejor, vamos a poder amar mejor a otros, vamos a poder servir mejor a otros y desarrollar, porque de hecho de eso se trata la relación de mentoría, de que desarrollemos en otras el amor por el Señor, el deseo por el Señor, el deseo por su palabra, el desarrollar una mente de acuerdo a lo que Dios dice en su palabra, actitudes de acuerdo a lo que Dios dice en su palabra. Como decías, tenemos que aprender a amar, y es una enseñanza que nos tienen que dar porque nosotros amamos imperfectamente, siempre estamos buscando recibir algo antes que dar algo, y el amor que Dios nos llama a tener es un amor sacrificial, es un amor que da más que enfocado en recibir, es un amor que está dispuesto a dar todo el tiempo. Y qué bonito cuando ambos, por ejemplo, hablando de una relación de matrimonio, cuando ambos están en esa intención, ¿no? En obedecer a Dios de esa manera, porque entonces ambos van a estar procurando siempre amar al otro y poner al otro como prioridad. Entonces, qué hermoso eso, y qué hermoso tener la Biblia como nuestro máximo consejero, y qué hermoso contar con personas que puedan vivir la Biblia y que puedan ser ese ejemplo a seguir para nosotras, así como de alguna manera Noemí lo fue para Ruth, ¿no? Noemí exhortó a Ruth y la guió, o sea, ya, pensando ya en el tiempo en el que regresaron de nuevo a la tierra de donde Noemí era, y cómo viene Noemí y la exhorta a seguir los parámetros como se debían de seguir en ese entonces, ¿verdad? Bajo las leyes de ese entonces y bajo las costumbres y todo, y sobre todo bajo la guianza de Dios, ¿no? De cómo debía ir haciendo todas las cosas, y qué hermoso, porque Ruth se sometió, o sea, es una relación también de sumisión. Una relación de mentoría es: yo voy a estar dispuesta, si yo soy la alumna, yo voy a estar dispuesta a someterme a lo que mi mentora me diga también y a quebrar mi voluntad, ¿verdad? Cuando quizás algunas cosas no me parezcan, a quebrar mi voluntad y decir: no, pero ella me está aconsejando de esta manera, y ella tiene la experiencia y tiene el conocimiento de la Biblia, y por algo me lo está diciendo. Entonces, a someterme a eso para poder saborear la vida que Dios nos da y las cosas que Él nos va permitiendo vivir en su momento, ¿no? Entonces,
Gracias, Sari. Vamos a pasar a nuestra siguiente pregunta. Ya aquí nos quedamos en esta nos quedamos bastante tiempo. La siguiente pregunta dice: ¿cuáles pueden ser algunos de los obstáculos en relaciones de mentoría? Ya tú mencionabas algunos, ¿verdad? Como por ejemplo el hecho de en lugar de escuchar, directamente venir y querer dar una respuesta, ¿verdad? Inmediatamente. Eso podría ser un obstáculo para desarrollar una buena relación de mentoría. Pero, ¿qué otros obstáculos nos puedes mencionar, Sari? Bueno, yo creo que, como decíamos, ¿no? De apuntar directamente en vez de escuchar. Eso es uno de los primordiales, porque entonces cierra todas las puertas a que la persona que está siendo aconsejada, que está siendo mentorada, continúe buscando ese tipo de ayuda, ¿no? Por parte de nosotros. Si nosotros nos dedicamos a juzgar a esa persona en vez de aconsejarla o de abrazarla en amor, como hablábamos también en el video anterior, ¿no? Yo creo que lo más seguro es que en vez de abrazarlos los vamos a empujar, porque yo no quiero ir a alguien que yo le voy a contar mi problema o mis circunstancias, y en vez de aconsejarme va a decirme, no, es que lo que estás haciendo está mal, ya no tienes que hacerlo, ¿no? Yo creo que eso es uno de los primordiales, se me fue la palabra ahorita, de obstáculos para crear una relación de confianza con otra persona. Otra cosa es la falta de tiempo que hablábamos también antes, ¿verdad? El cerrarnos a la accesibilidad que tenemos hacia otros. Si yo tengo un problema, por ejemplo, y yo voy a mi mentor y mi mentor me dice, no, ahorita no tengo tiempo, ahorita no puedo, lo más seguro es que no vuelva por lo menos con el mismo problema, ¿no? Yo voy a buscar la ayuda en otro lado y quizás no va a ser la más adecuada. Entonces, yo creo que eso es bien importante, tener esa accesibilidad siempre, así sea un minuto, de poder escuchar y de poder decir, bueno, ahorita no tengo la respuesta, o me voy a preparar y en cuanto yo tenga la oportunidad vengo a ti y te puedo aconsejar, ¿no? Porque no, a veces que nos agarran así de me pasó esto y yo no tengo la experiencia o no he pasado por las mismas circunstancias, lo más seguro es que no voy a saber qué decir o no voy a tener los versículos a mano, o quizás nos agarran en un lugar donde no estamos con nuestra Biblia, ¿no? Porque no siempre andamos con la Biblia, deberíamos, pero no siempre andamos con la Biblia o no tenemos los versículos en mente. Entonces, es sano también poder decir, mira, yo no te puedo ayudar en este momento precisamente, pero me voy a preparar, voy a buscar algo que te pueda servir y poder ayudarte de esta manera, ¿no? Yo creo que eso también da lugar a que las otras personas vean que nosotros también no somos perfectos y que no sabemos todo, ¿no? Porque entonces, si nosotros estamos constantemente, si no me sé un pasaje en la Biblia para poder ayudar a esta persona, me lo voy a inventar, ¿no? Y le voy a dar un consejo que yo piense que está bien, pero realmente no sabemos si va a estar bien para la otra persona, si es lo que ella necesita. Entonces, y en vez de ayudarle espiritualmente, le vamos a provocar diferentes situaciones en su vida que no era lo que Dios quería para ella, porque estamos aconsejando mal, porque estamos aconsejando de acuerdo a lo que nosotros pensamos y no de acuerdo a lo que la Biblia dice. Entonces, ese podría ser otro obstáculo, que no usemos la palabra de Dios como nuestro principal herramienta de consejo, sino que sea nuestra mente. Recordemos que nosotros somos humanos igual que ellos o ellas, y podemos fallar, también podemos pensar, quizá es diferente a lo que esta persona piensa, sí, pero quizá también nosotros estemos equivocados. Entonces, cuando no usamos la palabra, cuando no tenemos la palabra de Dios que respalde nuestro consejo, no estamos dando un buen consejo. Entonces yo creo que ese sería otro obstáculo, ¿no? La falta de espiritualidad en los consejos que damos puede alejar a la persona, o cerrar las puertas para que podamos ser nosotros los mentores de ellos. Entonces yo creo que eso también es una de las cosas que debemos tener bastante en cuenta. Siempre que tengamos la oportunidad de aconsejar a alguien,
busquemos en la palabra, Dios siempre va a tener la respuesta a lo que esa persona necesita, porque nosotros solo estamos escuchando exteriormente, pero no sabemos lo que hay en su corazón. Entonces Dios sí sabe lo que hay en su corazón y Él va a dar la respuesta de acuerdo a lo que esa persona necesita y no de acuerdo a lo que yo tengo que decir, ¿no? Otra cosa que podría quizás ser un obstáculo es quizá el hecho de que, bueno, ya hablamos de que somos prontos a juzgar, tendemos a dar consejos de acuerdo a lo que yo pienso, pero también el tiempo, ¿no? Que le dedicamos a eso. Yo siento que si le dedicamos mucho tiempo, dependiendo del problema obviamente, pero le estamos dando mucha importancia al problema y no le estamos dando importancia a la resolución del problema. Entonces es bueno escuchar, es bueno que la persona pueda expresarse realmente cómo se siente, pero también es necesario dejar el tiempo para poder solucionar el problema, porque si solo nos dedicamos a escuchar y escuchar y escuchar y no buscamos una solución, no le estamos ayudando en mucho a esta persona, solo estamos creando un chisme, ¿no? Porque ella me está diciendo sus problemas y me está contando, pero en realidad yo no estoy siendo de ninguna ayuda, ¿no? Y hay situaciones también, y por eso es que debemos ser sabios y estar de acuerdo a la voluntad de Dios, de acuerdo a lo que dice su palabra. Hay situaciones en las que nosotros no vamos a poder dar un consejo, y lo único que vamos a poder hacer es escuchar, y quizá la persona es lo que necesita, ¿no? Alguien que la escuche. Entonces yo creo que tenemos que ser sabios en ese sentido. Ver cuándo debemos actuar, ver cuándo debemos solamente escuchar, para no caer en mal aconsejar a otra persona. Yo creo que para mí esos serían unos obstáculos en los cuales debemos trabajar, y actuar siempre con prudencia. Eso es bien importante, porque a veces podemos traer a colación cosas que no son de acuerdo a lo que se está hablando, o podemos poner ejemplos que quizá en vez de, según nosotros estamos aconsejando, pero la otra persona se está sintiendo atacada con la experiencia que nosotros le estamos dando, ¿no? El consejo que le estamos dando. Entonces debemos ser bien prudentes en lo que se dice, en lo que se piensa, en lo que, incluso en lo que se escucha, porque hay situaciones también que debemos decir, ok, está bien, yo ya no puedo seguir escuchando eso porque no tengo un consejo y no puedo también ser partícipe de esto, ¿no? Entonces la prudencia es bien importante en estos casos. Gracias, Ari. Yo creo que es bien complicado. O sea, yo cuando me pongo a pensar en esto es bien complicado, porque lo que tú remarcabas ahorita de último es esto de la prudencia, de hasta dónde, por ejemplo, voy a escuchar ciertas cosas, dónde tengo que poner un límite. Yo recuerdo una ocasión, y lo traigo a colación porque fue algo que me pasó a mí. Yo vine y yo le estaba contando a una persona unas cosas que me habían pasado y esta persona inmediatamente me dijo, por favor, no me diga más. En el momento, yo te soy honesta, fue así como, me dolió porque yo necesitaba como sacarlo, pero con el tiempo, no fue en ese momento, sino con el tiempo yo comprendí que en realidad lo que yo le estaba diciendo a esta persona no iba a tener ningún provecho, al contrario, podía afectar a la otra persona con respecto a un tercero, ¿verdad? O sea, a la imagen que quizás él o ella podía tener de esta otra persona, ¿verdad? Entonces yo dije, estuvo bien que me parara, ¿no? En ese momento, cuando yo llegué, en ese momento para mí fue duro, ¿verdad? Porque me paró en seco, o sea, literalmente me paró en seco. Pero con el tiempo comprendí que fue lo mejor, porque
esa persona también tenía que cuidarse a ella misma con respecto a qué iba a escuchar y con qué se iba a quedar en su mente, ¿no? Entonces creo que eso de ser prudentes también tiene que ver con saber qué cosas vamos a decir, no me compartas eso, porque tengo que cuidar también yo mi propia mente y mi propio corazón. Y otra cosa es esto del miedo a corregir. Yo no sé la prudencia que se debe tener para corregir a los otros, porque en nuestras relaciones de mentoría también tenemos que corregir, y cuando alguien está haciendo malas cosas no podemos hacernos los locos al respecto y no mencionárselo y no decírselo, porque entonces no estamos actuando en amor. Si no se los decimos, no estamos actuando en amor, tenemos que decírselos. Ahora el asunto es la forma en cómo la decimos, ¿no? La forma en cómo lo damos a conocer, en cómo le decimos, estás equivocado en esto, porque en realidad es que estamos equivocados muchas veces, estamos haciendo las cosas mal, estamos actuando pecaminosamente y necesitamos que nos lo digan. Y quizás en el momento, y de verdad yo espero que sea así, quizás en el momento nos va a doler, quizás en el momento lo vamos a ver así como, qué daño el que me hizo, no sé, me hizo sentir mal con lo que me dijo, ¿va? Pero que de verdad que podamos entender que cuando nos corrigen o cuando corregimos es en amor, y para que tú puedas corregir tu propia vida y puedas ir haciendo las cosas como Dios dice, no porque se les quiera hacer daño, porque creo que es de eso lo que se trata. O sea, no es que te querramos hacer daño, sino que porque queremos edificar tu vida, y para edificar tu vida hay que ir corrigiendo las cosas que están mal, ¿no? Es lo que Dios hace con nosotros, Él nos disciplina porque Él va a ir formando su imagen en nosotros, y algunas veces nos tiene que dar con chicote, dirías, como con los niños, y la Biblia lo enseña, ¿no? O sea, disciplina al niño en su camino, y cuando fuera viejo no se va a apartar de él. Entonces necesitamos de la disciplina, es algo que no debemos perder, pero necesitamos pedirle muchísima sabiduría a Dios de la forma en cómo vamos a disciplinar también. Y me encantó la parte en la que decías también en que nosotros debemos reconocer cuando no sepamos qué aconsejar. Es decir, reconocer nuestras limitaciones delante de la persona a la que estamos mentorando, porque en realidad no lo sabemos todo, nosotros también estamos aprendiendo, y es válido no saber. Es válido no saber y reconocerlo y decir, no sé, en realidad no sé. Y si me pongo a hablarte ahorita, te voy a hablar solo de lo que se me viene a la mente y nada espiritual, como tú decías, ¿va? O sea, careciendo de espiritualidad. Entonces mejor evito hablar y digo, la verdad es que no sé, pero lo que sí podemos hacer es orar y leer la Biblia y pedirle al Señor que nos vaya enseñando qué es lo que se debe hacer ante esta circunstancia. Y Dios va a ser bueno, porque Dios lo va a hacer. Dios, ya sea que te lo va a mostrar a ti como mentora, o se lo va a mostrar a la persona que lo necesita, pues. Entonces, y ya luego esta persona pues nos va a enseñar a nosotras también, porque eso es otra cosa. En la relación de mentoría aprendemos mutuamente. Así como ella nos enseña, nosotros también enseñamos, pues. Entonces yo creo que eso es algo hermoso, el saber que no lo sabemos todo, el reconocer que no lo sabemos todo, y saber poner un alto en el momento en el que no sabemos qué decir, y sabemos que si hablamos, lo que vamos a hablar va a ser solo de nuestra propia filosofía, y no tan espiritual como realmente debería de ser, ¿verdad? Entonces ser sabios en ese aspecto también. Entonces gracias, Sari, por compartir con nosotras también esos obstáculos, y vamos a ir a nuestra última pregunta ya para ir terminando este video. Es: ¿qué pasa, Sari, si tengo temor de ser mentora de alguien porque aún tengo muchos pecados en mi vida?
Bueno, yo creo que eso es parte del proceso, ¿no? De nosotras como cristianas. Siempre vamos a tener muchos pecados porque constantemente estamos pecando. Pero recordemos que Jesucristo un día dio su vida en la cruz por nosotros, y eso a nosotros nos viene a santificar, ¿no? Ya fuimos apartados para el Señor. Por medio de Jesucristo fuimos limpiadas, nuestros pecados fueron borrados. Entonces, en vez de tenerlos aún como una carga, nosotros debemos aprender de ellos, saber que no somos perfectas y reconocer, ser honestas con nosotras mismas, ¿no? Y decir, yo sé que no soy perfecta, yo sé que cometo pecado, pero Dios está obrando aún así en nuestra vida. Jesucristo dio su vida por nosotros a pesar de nuestros pecados. Y de la misma manera Dios nos va a usar a pesar de nuestros pecados. ¿Por qué? Porque cada pecado que nosotros cometemos podemos tomarlo como una oportunidad. No estoy diciendo que es un permiso, ¿no?, para nosotros para pecar, porque realmente si ya tenemos a Cristo en nuestro corazón deberíamos de evitar pecar lo más posible, pero también recordemos que esa naturaleza pecaminosa que tenemos nos hace hacerlo. Sin embargo, cada oportunidad que nosotros tenemos, usémosla para enseñar, pero primeramente para aprender nosotras. Si no aprendemos de nuestros errores, entonces tenemos que analizarnos nosotras primero y hablar con Dios y decirle, Señor, enséñame lo que tengo que aprender de este pecado que cometí. Perdóname, ¿no?, primeramente, pero también enséñame para que no vuelva a hacerlo. Porque si nosotros no aprendemos, es muy fácil que lo volvamos a cometer. Entonces, de ese aprendizaje, nosotros vamos a poder enseñar a otras. Porque si yo ya aprendí de que las consecuencias de este pecado son malas, puedo enseñarle a otras que este pecado va a traer estas consecuencias, por lo menos es lo que trajo para mi vida. No cometan el mismo error, no hagan las mismas cosas que yo hice, porque para mí no fue beneficioso, entonces tampoco lo va a hacer para ellas, ¿no? No hay tal cosa como tengo mucho pecado o poco pecado, porque pecado es pecado y todos somos pecadores, ¿no? Pero cada circunstancia, cada experiencia que nosotros hemos vivido, la mejor manera que podemos voltear las cosas es aprendiendo de ellos, poniendo en práctica en nuestra vida el no cometerlo de nuevo y usarlo para que otras que vienen atrás de nosotras, que están aprendiendo de nosotras, no cometan los mismos pecados que nosotros. Lo hicimos para evitarles ese dolor que quizás nosotros sufrimos, ¿no? O para evitarles esa mala experiencia, ese trago amargo que nosotros tuvimos que pasar. Que al final de esto se trata la mentoría, ¿no? Poder enseñar no solamente a personas que tienen problemas ya cuando han tenido los problemas, sino evitarles a ellos ese dolor o esas circunstancias en las cuales quizás nosotros ya pasamos. Yo creo que a pesar del pecado que hay en nuestra vida, podemos ser mentoras y Dios nos va a usar en gran manera, siempre y cuando usemos las cosas como oportunidad para poder aprender nosotros primeramente y luego enseñar. Pero es necesario ese aprendizaje, es necesario que nosotros seamos los primeros que aprendamos, porque de lo contrario no vamos a poder enseñar nada. Entonces yo creo que eso es bien importante. No tiene nada que ver cuánto pecado hay en mi vida o en la vida de la otra persona, tiene que ver la manera en que nosotros tomemos ese pecado. Si es aprendizaje para nosotros, lo vamos a poder enseñar. Pero si no aprendemos nada, ¿qué vamos a enseñar entonces, no? Yo creo que eso es lo que yo pienso. Gracias, Ari. A mí vienen muchas cosas a mi mente en este momento, pero estaba pensando en que en realidad el pensar, tengo muchos pecados, es que así eso es inevitable, eres un ser humano con una naturaleza pecaminosa, así que vas a seguir viendo pecados en tu vida y entre más quieres acercarte al Señor y entre más estás leyendo tu Biblia, entre más estás orando, más
te das cuenta de cuán pecadora eres, porque ya no te comparas entonces con la gente que te rodea, sino que te comparas con Dios. Y a Dios, o sea, la perfección de Dios, la santidad de Dios, no la vamos a poder alcanzar hasta que seamos glorificados, hasta que hayamos alcanzado esa gloria, ¿verdad? Esa gloria eterna. Pero mientras estemos aquí en la tierra, vamos a seguir viendo el horror de nuestro pecado. Y es bueno que seamos conscientes de eso, porque entre más conscientes